La importancia de la literatura hispanoamericana es innegable, pero no podemos hablar de ella si no conocemos su historia. Por esa razón, en este video conoceremos una breve reseña histórica de la literatura hispanoamericana. Expresiones literarias indígenas en América. De los pueblos indígenas que habitaron en Hispanoamérica, sobresalen por su elevado grado de conocimiento tanto científico como artístico, los mayas, aztecas e incas. Estas culturas dejaron para la posteridad joyas verdaderamente admirables como palacios, esculturas, cerámicas, templos, expresiones de teatro ritual, poesía y algunos manuscritos. Aunque diversos estudios afirman que los pueblos prehispánicos tenían preferencia por la literatura oral. Popol Vuh. Preciado como libro sagrado y escrito en lengua maya quiché, el Popol Vuh se le considera como la obra más completa y conocida de nuestra literatura indígena. El Popol Vuh narra la historia de la creación de los pueblos quichés y el hombre perfecto hasta alcanzar su perfección en sabiduría e inteligencia. Cuenta las aventuras mitológicas de los jóvenes semidioses Hunahpu e Ixbalanque en fábulas con animales y fuerzas naturales, y su lucha contra los señores del Xibalbá, además de los reyes que gobernaban el territorio, distribución del territorio, guerras, migraciones, sus conquistas y destrucción de los pequeños pueblos que no se sometieron voluntariamente al dominio de los quichés. El barroco. El barroco americano es la primera corriente literaria que se desarrolla en América, donde además de estar influenciada por corrientes europeas, se agregaron matices propios de los escritores del Nuevo Mundo. Las características del barroco español es la conjunción del idealismo y el realismo, del naturalismo e ilusionismo, así como del culteranismo y del conceptismo, que alteran muchas veces una misma obra y en un mismo autor. Por otro lado, se intensifican la melancolía, el pesimismo y el desengaño, reflejo de la doble decadencia espiritual, moral, religiosa y política del pueblo. Su proyección en América va desde finales del siglo XVI a los primeros decenios del siglo XVIII. En España alcanza su mayor intensidad y originalidad en el siglo XVII. Algunos de los autores más sobresalientes tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, una de las glorias más esclarecidas de la literatura castellana del siglo XVII. Para Sor Juana, el tema de las mujeres dentro de la sociedad fue una constante en su poesía. En toda su poesía existe una retórica que expresa con facilidad y demuestra su extraordinaria capacidad de versificación, temas líricos, filosóficos, religiosos. El amor, la ternura, la agudeza y el ingenio se concentran en sus letras. De su obra poética destaca la creación de extensos poemas como El primer sueño y El divino Narciso. En el teatro, escribió 2 piezas en verso con el objeto de llenar los programas de fiestas en homenaje a 2 virreyes, Los empeños de una casa y Amores más del laberinto. Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, como historiador, es catalogado como uno de los más brillantes. Con su obra Recordación Florida, alcanzó la inmortalidad en las letras. En Recordación Florida cuenta la historia natural, material, militar y política del reino de Guatemala. El valor de la obra radica en que transcribe en buena parte de su obra el contenido de manuscritos indígenas que nunca se recuperaron. Romanticismo. Movimiento literario que aparece a principios del siglo XIX. El propósito de este movimiento fue el de renovar las artes, salirse de los moldes rígidos impuestos por el neoclasicismo. A partir de ahora, el tema de la sensibilidad va a predominar sobre la razón, sobre las reglas. El romanticismo refleja para los escritores una liberación del arte y de la personalidad. De ahora en adelante, lo que va a prevalecer, el yo, será ahora el centro del mundo del artista, y por eso no podrá admitir la ejecución de reglas exteriores. Las características del romanticismo son el egocentrismo, la excentricidad, la originalidad, el individualismo y la imaginación. Entre los autores más destacados tenemos a Domingo Faustino Sarmiento. De sus libros sobresalen Recuerdos de Provincia y Facundo. Su gran obra, Facundo, es considerada como una de las más extraordinarias entre las biografías escritas, en la que se mezcla la narración de vida de una persona realizada en forma animada, brillante, con interesante estilo, respetando siempre la verdad histórica, además de presentar una maravillosa prosa narrativa descriptiva que presenta matices psicológicos, sociológicos, históricos y políticos. Juan Zorrilla de San Martín, el uruguayo, fue poeta épico y lírico, prosista, historiador y orador de inspiración beckeriana. Escribió poemas de gran valor, entre los que se destacan Notas de un himno y La leyenda patria. Su obra Tabaré
es considerada como una de las más bellas y originales de la literatura hispanoamericana. El poema es una extensa narración o crónica en verso, interrumpida por bellas interpelaciones líricas, en las que se cuenta los amores del indio Tabaré con una blanca. Costumbrismo, corriente literaria que tiende a privilegiar como temática la vida cotidiana y los tipos humanos característicos de una época. El costumbrismo tiene una razón de ser específica por su voluntad de identificación con la propia historia. Al referir sus rasgos constitutivos a través del costumbrismo, la literatura americana afirma su autonomía ante la metrópoli. Entre los autores más destacados tenemos a Ricardo Palma. Funde los grandes conocimientos históricos que poseía con su ferviente admiración por las costumbres populares de su natal Perú, dando paso a la tradición popular de fina ironía, tradición peruanas, papeletas lexicográficas, neologismos y americanismo su máxima obra. Florencio Sánchez. El uruguayo, con sus obras teatrales Mi hijo el doctor, La barranca abajo, La familia, plantea los diversos problemas que padecía la ciudad de Montevideo por la alta escala de inmigración llegada al continente, así como la desesperanza o la conducta del hombre frente al entorno social que lo condiciona psicológicamente. Modernismo. El modernismo es una nueva revolución literaria y espiritual que nace como una negación de la literatura precedente. Es importante destacar que hasta esta época que América había importado todas las corrientes literarias por medio de España. El modernismo es el primer estilo que España recibe de América. Las características del modernismo son libertad absoluta, apasionamiento por el colorido de las palabras, valoración absoluta de cada palabra, a la que se le hace resaltar en cada una de sus posibilidades fonéticas, cierto teatralismo en el que las intenciones quedan en ocasiones confusas, de modo que cada lector o cada espectador pueda y sepa encontrar diferentes sugestiones, gusto por lo exótico. Entre los autores más destacados tenemos a Rubén Darío, otro de los poetas más leídos a nivel hispanoamericano. Entre sus más notables libros se menciona Prosas profanas, con la cual marca el triunfo del modernismo, y con su libro Azul se inicia este movimiento literario, donde alterna cuentos y poesía. Rafael Arévalo Martínez. La obra del guatemalteco se basa en procedimientos simbolistas y el descubrimiento de la psicología del hombre contemporáneo, traspasando el modernismo a una nueva corriente psicológica y fantástica. Los cuentos de Arévalo Martínez son una sutil crítica a la humanidad por medio de sus extravagantes personajes, mitad hombres, mitad bestia, dotando de inteligencia y que representan a las diferentes personalidades de la época. El ciclo de cuentos fantásticos se inicia en 1915 con El hombre que parecía un caballo y El señor Monitot. El vanguardismo. El vanguardismo da inicio junto a la Primera Guerra Mundial, produciéndose en el arte y la literatura la más radical revolución de su historia. La ruptura del orden burgués y el clasicismo se ve reflejado en el vanguardismo. Esta abre la brecha para un nuevo mundo estético que recorrerá todos los caminos de la incoherencia y racionalismo. Las características del vanguardismo son el cosmopolitismo, con el cual se pretendía darle a la expresión un carácter genérico, la ingeniosidad y fantasía frente a la realidad, culto a la novela y la sorpresa, exclusión de lo narrativo y anecdótico, la metáfora, la destrucción de la sintaxis. Se tachaban los nexos, las frases medianeras, desorden, estrafalario, chocante y antibello. Entre los autores más destacados tenemos a Pablo Neruda. Constituye uno de los más grandes a nivel latinoamericano. A Neruda lo han definido como el hombre de lucha y de pasión, en quien lo poético y lo vital se suman armoniosamente. Su grandeza radica en haber trascendido la pasión y el amor subjetivo a la idea viva de amor solidario. De su vasta colección literaria se pueden mencionar Los versos del capitán, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Canto general y Odas elementales. Miguel Ángel Asturias. De Asturias sobresalen dos obras, Leyendas de Guatemala y El señor presidente, de la cual obtuvo el Premio Nobel de Literatura. La importancia radica en que no menciona ningún país y el personaje principal solo aparece fugazmente. Al omitir estos dos aspectos, Asturias hace que la novela se adapte en toda Centroamérica, que en ese entonces estaba azotada por el crimen, la delación, la intriga, el asesinato impune y la degradación moral de sus personajes. El boom americano. Puede afirmarse que su principal aporte consistió en descubrir ante un público más amplio la riqueza de las obras producidas en nuestro continente. Entre los autores más destacados tenemos a Julio Cortázar.
Llegando a 1963, en Buenos Aires, aparecía la primera edición de la antinovela escrita por un argentino. Había logrado en Rayuela convocar una amplia gama de corrientes y que gran parte de la literatura escrita en español ya no fuera la misma desde su aparición. Usted podía prescindir del orden tradicional de la lectura y empezar el libro por cualquier capítulo. Es el libro de más difícil lectura para la gente común. La tarea es ardua, pero ofrece ejemplos de una narrativa juguetona que no se toma para nada en serio. En 1967 apareció 100 años de soledad, la obra definitiva de Gabriel García Márquez. Fue todo un acontecimiento. En sus páginas convocaba a toda una serie de personajes que a primera vista podían considerarse producto de la más pura fantasía. La vasta imaginación de García Márquez inauguró una etiqueta, la del realismo mágico, que define una gran parte de la narrativa escrita en nuestro continente. En conclusión, ya se habían escrito novelas que revelaban la madurez de nuestra narrativa en los años 40 y 50, pero no alcanzaron el nivel de difusión obtenida por las obras del boom, pero también fue una afortunada coincidencia de un puñado de obras que colocaron a la literatura hispanoamericana como referencia indispensable de la literatura mundial. Nuevas tendencias. El éxito del boom terminó por generar un patrón de mercado alrededor del cual debían girar los escritores si deseaban tener éxito, y lectores por montones. Novelas voluminosas, tramas complicadas, lenguaje enredado, afán de meter todo dentro de un mismo saco. Los escritores de promoción más recientes, sin embargo, se alzaron contra dicha corriente, optaron una vuelta al principio, aligerar la trama, contar historias con un lenguaje más sencillo, se desentendieron de todas preferencias a las causas sociales y liberación de los pueblos, y dirigieron su mirada al individuo, al pequeño hombre que mora en su habitación, escribiendo una literatura más introspectiva que a veces peca de cierta superficialidad. La literatura escrita por mujeres ha logrado abrirse paso entre los prejuicios tradicionales y posicionarse de un amplio sector del mercado. Aceptadas o no por la crítica, han obtenido resonancia fuera de sus fronteras. Tampoco pueden dejarse de lado la literatura homosexual o lesbiana. Es de señalar que, libres de los prejuicios convencionales, la literatura homosexual hispanoamericana ha creado obras desenfadadas y de amplio alcance. A medida que fallecen los grandes autores, regresa la desconexión con el medio. Las propias editoriales participan del daño. Los libros de autores del Cono Sur circulan solamente entre los 4 países que lo componen. Los autores cubanos tienen la mira puesta en las editoriales españolas, que dan cabida por igualdad. Parece que finalmente los autores centroamericanos tendrán cabida en las multinacionales y superarán el tradicional desconocimiento entre los autores del Istmo. Los lazos tienden a desaparecer. Sin embargo, el lector interesado en el quehacer literario hispanoamericano debe arreglárselas como pueda para seguir al tanto de la producción en las 20 naciones que componen el español como la lengua común. La pregunta final es: ¿la literatura hispanoamericana volverá a tener un impacto como lo tuvo en el boom? Y así finalizamos este video. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.